Y acabamos de ver en el informe, ¿no? Uno de los principales conflictos que están son Irán e Irak. Hay otros, por supuesto, como el de Afganistán, con Pakistán, que ya tenemos un informe más adelante de ese tema. Y, por supuesto, después la relación más histórica que tiene que ver con Israel y los palestinos. Bueno, para empezar a conversar estos temas estamos con Fabián Calle. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Tomás. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, empezamos a hablar. ¿Cómo está la situación Irán-Irak en este momento? Veíamos recién en el informe que Obama dijo, nos vamos el 31 de agosto del 2010. Pero ¿cómo está la situación en Irak y la situación con Irán? Para empezar, Estados Unidos no se va en el 2010. Va a reducir para fines del 2010 sustancialmente sus fuerzas de combate de 130.000, pero va a dejar como un mínimo de 50.000 hombres. Pero eso para garantizar nada más su... Es una presencia importante, digamos, ¿no? Apoyada por las fuerzas desplegadas en el Golfo Pérsico, es un contingente de fuerza muy importante. Lo que va a haber es una reducción sustancial de la masa crítica de efectivos americanos, de 130.000 a 150.000, y un repliegue a bases fuera de las ciudades y en gran medida... O sea, ya no están en todo el territorio de Irak, sino lisa y llanamente en algunos Van a lugares estar clave. presentes en casi todo el territorio, pero en bases. Y especialmente en la zona norte, que es la zona más afín a los Estados Unidos y la más conflictiva todavía hoy, que es la zona kurda. Bien. ¿No? Que son... Estados Unidos tiene un vínculo político, estratégico, militar con las milicias kurdas, por lo tanto ese va a ser uno de sus... Por lo tanto lo que hay es una reducción, no una retirada. Bien. Lo que ha habido en Irak es una mejora sustancial de la situación de violencia que se vivió entre el 2003 y fines del 2006, principios del 2007, porque Estados Unidos reelaboró su estrategia, digamos, ¿no? La administración Bush se desprendió de Rumsfeld, Trajo a Gates. ¿no? Trajo Gates escuchó a los militares, se dio cuenta que la rueda estaba inventada, que no hay que inventar la rueda, y lo que hizo fue nombrar gente especialista en contrainsurgencia, como el general Petraeus, o darle un mayor rol al general Odierno, un grupo muy minoritario en la Fuerza Armada de Estados Unidos. La Fuerza Armada de Estados Unidos durante los últimos 20 años priorizaron mucho la guerra convencional. Claro, la de los grandes, Los tanques, los misiles, y la guerra insurgente o contrainsurgente fue tenida como algo marginal, poco importante. Bueno, lo que hizo Gates, darse cuenta que esta era una guerra de contrainsurgencia y llevar a gente especialista. Y cambió las fichas, digamos. Y otra cosa que hizo fue pactar con la guerrilla sunita. La gran fuente de violencia guerrillera, o sea, de fuerzas insurgentes que atacan contingentes militares enemigos, digamos, ¿no? Digamos, guerra asimétrica, eran ex militares, ex policías, ex miembros del partido Baath, que no tenían nada que ver con Al-Qaeda. Eran gente que había sido desplazada por el poder, los sunitas eran la élite política militar de Irak. Estados Unidos llega con una política de destruir la presencia del Baath en Irak, de echarlos, de no darle ninguna fuente de vida. Esa gente tenía la experiencia, las armas y el know-how y organizó una guerrilla muy importante. Después había otro sector más chico, ahí sí entra Al-Qaeda. Al-Qaeda no estaba en Irak, o su presencia era insignificante. Claro. Y Al-Qaeda aprovecha el caos y ahí sí Al-Qaeda se dedica a hacer más que guerrilla se dedica a hacer terrorismo, volar mezquitas y buscar una guerra civil entre sunitas y chiitas. Lo que hace Petraeus cuando llega es palo y zanahoria. ¿La zanahoria cuál es? Agarrar o negociar con los jefes tribales, negociar con los grupos guerrilleros sunitas laicos, se podría decir, e incorporarlos a su proyecto, darle plata, darle poder político, darles garantías contra los chiitas que son mayoría. Por lo tanto, la gran fuente de reducción de la violencia no fue mediante el uso de la fuerza masiva, fue negociar respaldado por un aumento, que fue un aumento de más de 20.000 hombres que envía Gates para respaldar esta estrategia, y una readaptación de la estrategia contrainsurgente, readaptando los manuales ya existentes y muy buenos que hay de contrainsurgencia, por ejemplo, entre otras cosas, teniendo presencia en cada barrio. Estados Unidos, en muchos casos, pasaba de largo, claro, ¿no? O entraba y después se iba. Lo que hizo Petraeus, lo que hizo Odierno fue poner pequeñas unidades para que la gente sintiera que los militares americanos estaban cerca y que esa no era tierra liberada para después volvieran los suitos. Claro. Y sí, todo palo, y aislar políticamente, al grupito que Al-Qaeda había tomado. Al-Qaeda, que era la que buscaba, digamos, una guerra civil dentro de Irak. Por lo tanto, la mejora
es importante, pero hay muchos cabos sueltos en el caso de Irak. ¿Aprovecha Irán esto, el conflicto que hay en Irak, para tratar de consolidarse, o Irán está defendiéndose? O sea, digo, ¿Irán está en una política expansiva de su influencia sobre la región, o está en una política defensiva debido a que está rodeado en realidad de Irak, Afganistán, Pakistán, etcétera? Un día acá, un viejo programa, con Muriel, me acuerdo que yo decía en chiste que uno de los santos chiitas de Irán en algún momento va a ser Bush, Sí. hijo, digamos, ¿no? Porque la política neoconservadora de Bush y el efecto post-11 de septiembre, lo que hizo fue eliminar dos enemigos muy importantes de Irán, que es Irak, el Irak sunita Baath, con el que tuvo una guerra Terrible. con 1 millón de muertos, Sí, sí. del 80 al 88. Una guerra de una magnitud con uso de armas químicas, bueno, carnicerías. Y los otros, los talibanes. Los talibanes y en Afganistán y los sunitas, el partido Baath en Irak, eran dos enemigos geopolíticos, religiosos e ideológicos de Irán. Bueno, esos dos, Estados Unidos los elimina. Por otro lado, las dos guerras, Estados Unidos no las cierra. Claro, deja los dos frentes abiertos. Déjalo, digamos, reduce su empeño en Afganistán antes de tiempo, en el 2002, porque la obsesión empieza a ser Irak, entonces entra a Afganistán, pero no cierra el paquete. Eso queda abierto, y se abre ahora, en los últimos 3 años, vuelve a abrir. Y en Irak quedó abierto desde el principio porque se le abordó mal, se hizo una invasión con cantidad insuficiente de hombres, sin una estrategia contrainsurgente, fue una guerra equivocada en el momento equivocado. Por lo tanto, Irán, el mejor de los escenarios, le voltean los dos enemigos y además quedan dos guerras abiertas, con lo cual Irán puede abrir canillas de conflicto. Digamos, en el caso improbable que hubiese una escalada militar entre Estados Unidos e Irán por el tema nuclear, sí, Irán no tiene que hacer atentados en Europa o en América Latina, lo podría hacer. Lo que tiene que hacer es abrir la canilla de conflictividad en Afganistán, donde tiene sus intereses y sus posibilidades de estabilizar, y mucho más todavía en Irak. Porque una de las cosas que mucha gente no entiende es que el gobierno de Irak hoy, gobierno chiita de mayoría, es aliado a Irán. Los dos principales aliados que tiene el gobierno hoy iraquí es Washington y Teherán, digamos, y la mayor parte de los dirigentes chiitas más importantes de Irak han vivido o viven, uno de ellos ahora se está haciendo uno de los máximos líderes religiosos chiitas, entre comillas, proamericanos, se está haciendo un tratamiento de cáncer en Irán, ¿no? Por lo tanto, Irán quedó en una posición, digamos, por un lado un gran sentimiento de amenaza, de tener a Estados Unidos en los dos flancos, pero a la vez fortalecido, con la ventaja de que están los dos flancos, pero que está en una situación no de gran estabilidad. Muy interesante, porque realmente tenemos una visión tan distinta nosotros de esta situación. Espérate, y ahora vamos a un pequeño corte, Fabián, pero cuando volvemos, ¿me explicás un poquito más lo de Pakistán y Afganistán? Que si esto es complejo no te cuento lo otro. Usted no se vaya, enseguida volvemos, DEF TV.